5 de abril del año 2024 quedará marcado como una mancha negra en la historia del Ecuador. En la noche del viernes 5 de abril, la policía ecuatoriana decidió entrar a la Embajada de México violando todas las normas internacionales y secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glas, que allí había encontrado refugio. Esto fue una decisión directa del presidente Daniel Noboa, que tomó por sorpresa no solamente a la embajada y al gobierno de México, sino a todo el mundo. Si hay algo que se respeta son las embajadas. Muchas personas no lo saben, pero una embajada en un país es considerado territorio extranjero, inviolable, según la famosa Convención de Viena de 1961. Daniel Noboa decidió llevar adelante una medida audaz, argumentando que iba a perseguir hasta el final a los delincuentes y corruptos y que no podía dejar que Jorge Glas se escapara. Jorge Glas no es cualquier persona en Ecuador, fue vicepresidente de Rafael Correa, luego de Lenín Moreno, aquel que en principio iba a seguir la política de Rafael Correa, lo traicionó y decidió perseguir a Jorge Glas. Glas estuvo 5 años en la cárcel, fue liberado y ante la persecución del electo presidente Daniel Noboa en noviembre, decidió encontrar refugio en la Embajada de Ecuador temiendo por su integridad personal y temiendo por su vida, dado que las cárceles de Ecuador hoy son tal vez uno de los lugares más inseguros del país. Noboa quiere seguir el ejemplo Bukele, quiere militarizar las calles, quiere construir cárceles y dice que va a erradicar la violencia, la delincuencia y a los narcos. Sin embargo, si hay un lugar que no es seguro, justamente en Ecuador, son las cárceles. Y ahí es donde fue llevado Jorge Glas. Por eso teme por su vida. En los últimos años hubo enfrentamientos muy fuertes en las cárceles ecuatorianas que provocaron la muerte de más de 400 personas. Es más, el año pasado durante la campaña electoral, a pocos días de las elecciones, asesinaron a Fernando Villavicencio, un candidato electoral, y en su momento arrestaron por lo menos a 7 de los responsables, los sicarios colombianos que habían asesinado a Fernando Villavicencio, que se habían complotado para matarlo. 6 de ellos fueron asesinados justamente en una cárcel. Por lo tanto, si hay algo que no es seguro en Ecuador, son justamente las cárceles. Y a una de ellas, la de máxima seguridad, fue llevada Jorge Glas el mismo viernes 5 de abril después de haber sido secuestrado. Obviamente México rompió inmediatamente relaciones diplomáticas con Ecuador. Ya venían con un tira y afloje importante y declaraciones cruzadas, pero eso no justifica la entrada a una embajada. Por eso hubo un repudio generalizado de América Latina y de otros lugares hacia la política de Daniel Noboa. Incluso Estados Unidos condenó la violación del acuerdo de Viena, aunque no castigó directamente a Daniel Noboa. El presidente de Ecuador ahora enfrenta 4 problemas muy serios. Por un lado, tiene que garantizar la vida del ex vicepresidente Jorge Glas. Por el otro lado, tiene que ver cómo recompone relaciones diplomáticas con México. Además, va a tener que intervenir en foros internacionales y explicar por qué violó la Convención de Ginebra entrando a una embajada que lo aísla prácticamente del mundo. Y en cuarto lugar, hay que ver qué derivaciones internas tiene esta decisión de Noboa, que probablemente no le importe demasiado a la gente común y corriente que está preocupada por la vida cotidiana. Pero, tomando en cuenta la historia ecuatoriana, las revueltas populares que han depuesto presidentes, hay que pensar seriamente que este puede ser un camino sin retorno de Daniel Noboa.